Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Este video es para introducir en nuestro próximo tema, en la próxima unidad que nos toca estudiar ahora, que es referida a la historia de la Iglesia en la Edad Moderna. Para empezar, vamos a aclarar algunos conceptos que vamos a estar usando durante el desarrollo de esta unidad. El primer concepto es precisamente este, Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo de tiempo que dura desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Que duró, sería más correcto decir, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué aclarar eso? Ya van a ver que hay una razón. La Edad Moderna es una etapa histórica, como ya sabemos, como ya hemos dicho al principio en la primera clase. Es un tiempo, una división de tiempo, que como todas las divisiones es arbitraria y que se puso por parte de los estudiosos, los historiadores, como para poder organizar esa gran masa de hechos, de acontecimientos, de procesos que es el pasado, poder organizarla, poder dividirla, poder captarla de algún modo, aprehenderla para comprenderla. Y bueno, ya sabemos, ya lo hemos dicho, ustedes lo han visto muchas veces y lo hemos dicho también en esta materia. Bueno, hay una división tradicional, ¿se acuerdan que en la primera clase decíamos? No siempre esa división en edad antigua, media, moderna, contemporánea corresponde a eventos que tengan mucho que ver con la historia de la Iglesia. Pero la Iglesia adopta esta división para no generar más confusiones. Si se acuerdan, también habíamos dicho que a veces tampoco tienen mucho que ver con la historia del mundo, que son bastante eurocéntricos los criterios con los que se dividieron las edades históricas. Pero bueno, ya está aclarado que aceptamos desde el estudio de la historia de la Iglesia esa periodización y andamos con ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, acabamos de terminar el estudio de la última etapa de la Edad Media, la llamada Baja Edad Media, y ahora nos adentramos en el estudio de la Edad Moderna. La Edad Moderna, según la periodización convencional, comienza en el siglo XV. Para algunos autores comienza en 1453 con la caída de la ciudad de Constantinopla y por ende la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino en poder de los turcos. Para otros empieza en 1492 con la llegada de los europeos a América. Independientemente de qué fecha tomemos, lo cierto es que empieza aproximadamente en el siglo XV y tiene como su máximo apogeo en el siglo XVI. La Edad Moderna es entonces un periodo de tiempo. Ahora bien, hay otro concepto que en la bibliografía se usa mucho y que puede prestarse a confusión, que es el concepto de modernidad. Si ustedes miran, este concepto, modernidad, hace referencia no a un periodo de tiempo, sino a otras cosas, a una forma de vida, a una cosmovisión, a una cultura. Es bastante complejo eso, ¿no? La modernidad diríamos que es el estilo de vida que nace en la edad moderna, que es propio de la edad moderna, pero que trasciende la edad moderna. La modernidad comenzó en el siglo XV aproximadamente, pero duró hasta el siglo XX o XXI, según como uno quiera pensarlo. Por eso aquí lo hemos puesto entre signos de pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque la modernidad no es un periodo de tiempo, es la cultura, la manera de entender el mundo que forjaron las personas que protagonizaron la edad moderna y que le fueron dejando en herencia a las generaciones posteriores, las cuales, por supuesto, la enriquecieron, la ampliaron, la transformaron. Pero dentro de todo, la edad moderna dio origen a esta forma de cultura, esta cosmovisión llamada modernidad, que ha estado vigente casi hasta nuestros días. En realidad, si ustedes recuerdan, el primer día de clase yo les decía que la edad contemporánea
ha terminado, pero todavía discuten los estudiosos cuándo terminó. Y bueno, no sabemos cuál va a ser la fecha que le van a asignar al límite, pero sabemos que ya estamos viviendo otra época. Y desde el punto de vista cultural hemos oído hablar muchas veces de la posmodernidad, o de la época posmoderna, o de la época global, o de la era global, o de muchas maneras como se le dice. Pero claramente, cuando decimos eso, o cuando decimos que hoy, en el 2021, vivimos un cambio de época, perdón, 2020, no sé por qué dije 2021. Bueno, pero en el 2021 también vamos a estar viviendo el cambio de época. Cuando decimos que estamos viviendo un cambio de época, es porque estamos dejando atrás la modernidad, que está en eso, o sea, en algunas cosas ya fue dejada atrás, en otras todavía no, porque el proceso, como sabemos, no es de hoy para mañana ni de un año para otro año. Es un proceso lento, pero nadie duda de que hoy en día vivimos un cambio de época y que estamos dejando atrás esa modernidad, esa manera de entender el mundo y la vida para pasar a otra. Hay muchos aspectos que lo ponen de manifiesto, ¿no? Un aspecto muy claro es la experiencia humana. ¿Desde dónde se vive la experiencia humana? Cómo ha cambiado nuestro modo de pensarnos a nosotros como seres humanos. Antes, por ejemplo, uno podría decir hasta hace unos 20 o 30 años, nadie, más allá de las creencias religiosas o filosóficas, hubiera aceptado lo que hoy en día mucha gente acepta, que es la negación de que existan solo dos géneros. Vieron que hay mucha gente que habla de que existen los varones, las mujeres, las personas intersexuales, los que se denominan de género no binario. Independientemente de lo que uno piense acerca de eso, hay mucha gente que entiende así su experiencia humana. Y en otra época era ni siquiera pensable, más allá de los conceptos religiosos. Hoy en día, no sé, la inseminación artificial, la procreación a través de la intervención de la ciencia es una cosa bastante normal. Hay muchísimas personas que se someten a tratamientos de fertilidad, es decir, óvulos y espermatozoides que son óvulos que son fecundados por espermatozoides fuera del cuerpo de una mujer y luego son implantados en el cuerpo de una mujer. Ese modo de concebir el origen de la vida en otra época hubiera sido impensable. Hoy en día es una opción más para muchas personas que la eligen si no pueden concebir por los medios habituales, digamos, ¿no? Solo por poner algún ejemplo, nada más. Hay nuevas maneras de concebir el tiempo y el espacio, sobre todo a partir de la virtualidad, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos otra experiencia de lo que es el tiempo y el espacio, distinta de la que vivían hace unos años atrás. Hay otras maneras de concebir la propia cultura o de concebir las relaciones. Eso también es bien clásico. Hoy en día nos relacionamos con personas con las que no estamos en contacto físico y con las que tal vez no estaremos nunca en contacto físico. Y es una relación que se sostiene. Lo que estamos haciendo ahora de aprender de este modo. Hay muchas experiencias que nos hablan de que estamos viviendo una época nueva. Esa época, que no es lo mismo que una edad, la edad es claramente un periodo de tiempo. El concepto de época es más amplio. De todos modos, no vamos a hacer la distinción entre época y edad. Ese fenómeno llamado la modernidad, ese modo de entender la vida, de entender el mundo, de entender los seres humanos, entenderse a sí mismos, ¿no? A nosotros mismos. Y también un modo de entender la relación con Dios o con la trascendencia, con la divinidad. Fue propia de una época, empezó en la Edad Moderna, pero trascendió. Es decir, la Edad Contemporánea, que es el periodo de tiempo que sigue a la Edad Moderna, también se considera parte de la modernidad, entendida esta última como una cultura, una cosmovisión, una forma de vida. Entonces, para repasar, el concepto de Edad Moderna refiere a un periodo de tiempo que se extendió entre el siglo XV y el siglo XVIII. Y el concepto modernidad
refiere a una cultura, una cosmovisión, una forma de vida, que nació aproximadamente en el siglo XV, tampoco tiene un día único de nacimiento, y se extendió hasta aproximadamente los inicios del siglo XXI. Aproximadamente. Bien, hecha esta aclaración, debo decirles que ustedes van a encontrar también en la bibliografía el concepto modernismo. Es otra cosa que no tiene nada que ver ni con la edad moderna ni con la modernidad. Es una corriente que surge en la iglesia en el siglo XIX, así que no hay que confundir modernismo. Modernismo no lo usamos por ahora, hasta que no lleguemos a tratar el siglo XIX. Por ahora hablamos de edad moderna y modernidad. Posiblemente en alguna bibliografía ustedes los vean usados como sinónimos, pero es incorrecto usarlos como sinónimo. No son lo mismo. La modernidad es un concepto más amplio, abarca más que la edad moderna. Hechas estas aclaraciones, otra cuestión importante a tener en cuenta es que el gran concepto que sirve para estudiar la historia de la Iglesia en esa época es el concepto de reforma. Vamos a hablar muchísimo de reforma. Los pedidos de reforma, los inicios de reforma, la reforma protestante, la reforma católica, la contrarreforma, la reforma que se piensa, que se consolida, que se hace, que se olvida, pero todo el tiempo vamos a estar hablando de reforma. Es un concepto sobre el que también vamos a trabajar mucho a partir de la próxima clase. Como ustedes saben, reformar algo es darle una forma nueva, pero una forma nueva, no un fondo nuevo, no una sustancia nueva. La forma no se refiere a la esencia, sino a eso, a la forma. Cuando hablamos de que la iglesia se reforma, estamos hablando de que la iglesia toma una forma nueva o intenta tomarla en esa época. También este va a ser un concepto que vamos a usar ampliamente en esta unidad. Bueno, como todo cambio de época, cuando comenzaba la modernidad y también la edad moderna, es una época en que se dan muchos cambios a la vez. El principal elemento, para tener en cuenta si se vive un cambio de época es que haya verdaderamente muchos cambios simultáneos y significativos en diversos aspectos de la vida humana. Esto está sucediendo en el siglo XXI, por eso hablamos de un cambio de época, bueno, entre fines del XX y el XXI. Y también sucedió entre el siglo XIV, o sea, fines del siglo XIV, el siglo XV e inicios del siglo XVI. En esta época hubo cambios profundos, cambios que abarcaron el aspecto político, la organización de las naciones pasó a ser otra, el aspecto social, el aspecto económico, cambió el mundo. Y eso, por supuesto, no pasó desapercibido y no pasó sin dejar consecuencias.